Sí, ahorita vemos. Ok, venga. Listo, ya estamos. Bonito. No soy yo. Bienvenidos a Noche Borracha. Lo mejor que nos puede ocurrir en esta vida, ustedes y nosotros. Sí. Lo repetí exactamente. Sí. Señoras y señores, muchas gracias por ingresar a esta H transmisión el día de hoy. Porque pues empezamos tarde. Tía, todos. Ahí el movimiento ahí. El productor está muy largo. Gracias por ingresar a esta H transmisión el día de hoy. Vamos a transmitir sin Iván porque ya nos gustó hacerlo en parejas, ¿no? Sí, así de la manita. Sí, como que el próximo va a ser Iván con el Che, a ver qué pasa. Sí, ella, y luego, bueno, no sé qué hayas hecho con el productor, que te fuiste dos semanas. Todavía no se puede levantar. Anda caminando como raro. Sí, anda caminando rarito el güey y pues no ha podido hacer las cosas muy bien, pero de cualquier manera no las hacía bien. Entonces, ¿tenemos el audio bien? ¿Todo bien? Sí, creo que sí, yo creo que todo está en orden, en correcta armonía. A ver, veamos, estamos checando, 1, 2, 3, probando, ¿estamos bien? Sí. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha cortado? No se escucha cortado, así que bueno, el día de hoy daremos por inaugurado el episodio 58, pero no sin antes la nota de novia. La nota, espérame, estoy buscando mi nota, Porque yo nada más traigo un dato curioso, güey, que acabo de ver hace rato y no creo que sea como muy pertinente. Si juntáramos todo el oro de la tierra que se ha encontrado, llenaríamos 4 piscinas olímpicas. Eso es todo lo que hay de oro. ¿Qué? Ajá. 4 piscinas olímpicas de oro en la tierra. De lo que hemos sacado. Entonces, pues, realmente no es mucho. Bueno, si fuera más, el oro sería más barato. Ah, por supuesto. O sea, porque de grava podemos llenar piscinas y piscinas y piscinas. Todo lo que quieras. Todo lo De que diamantes también. También. De diamantes puedes llenar todo lo que quieras, nada más que como lo sueltan de a poquito, por eso valen lo que valen y no valen nada. La verdad, no valen nada. Bueno, Cosas bien baratas. En fin. una nota científica acerca de lo que comes. Resulta que todas las salsas de botecito, especialmente una que se hace aquí en San Luis Potosí, que en otros lados de la República es denominada la salsa cloro. Ajá, sí. Sí, porque viene en un bote como tipo cloro. Es la salsa San Luis Potosí, es donde la hacen. Sí, ajá, exactamente. Ajá. Bueno, todas esas salsas son, se ha demostrado que son extremadamente corrosivas, que no tienen ningún valor nutritivo No, nada. y que fastidian la flora, no, la mucosa estomacal Uh-huh. y la flora intestinal. Pero es bien rica, güey. Pues sí, pero de todas maneras, creo que aquí la hacen, la San Luis la hacen en una fábrica que se llama Detersol, porque hacen detergentes. ¿Es de? No, o sea, donde hacen detergentes hacen la salsa San Luis, por eso le meten en un bote como de cloro. El bote es muy similar al verde, Al de la competencia. de la competencia, porque es de cloro, Ajá. se termina con X. Ajá. Y por eso se vende. Entonces está recomendado no consumirla, sino su uso, aminorarlo mucho, limitarlo mucho. Uh-huh. Así que si te gusta hacer las papas marineras o las palomitas marineras o ese tipo de cosas, Ay, güey. no lo hagas. Sí, hazlo. No, ni hágalo. Ya no sé en qué cámara estoy. ¿En qué cámara Ay, estoy? no, estás allá. Sí. Ok, te estoy acá. Entonces, si te gustan las papas marineras, o sea que vienen navegando en la salsa, Ajá. aparte les avientas limón, es puro ácido acético. Uh-huh. El ácido acético, pues básicamente es vinagre, con algunos otros corrosivos adicionales y emulsificantes y conservadores. Entonces, Pues la usan mucho para... Ya llegó el Uber. El Uber. ¿Qué onda, chicos?
La usan mucho. Yo he visto que la usan para limpiar monedas. Sí, se usa para limpiar monedas, se usa para limpiar metales. Ujú, Porque se lleva todo el óxido sí. y se lleva todo el sulfato. También el refresco de cola más famoso del planeta Sí, también. limpia el óxido bien machín. Yo cuando me vine a vivir a este departamento, tenían las llaves del agua. Sí, relájate. Ahorita. Relájate y ahorita. Tenían mucho óxido y mira, con coquita y una fibra de estas metal, Con coca. vámonos, Si usted limpia su inodoro con Coca-Cola, Ujú, también le tiene muy buenos resultados. sí, sí. Entonces, eso mismo le puede pasar a sus intestinos, a su estómago, tome de más. Y no precisamente que te queden limpios, sino que te van a fregar toda la mucosa y... Se te van a corroer completamente. Pero, güey, bueno, es que, Fíjate que a mí no. Si me la dan, me la como, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no es al aire! Si me la dan, me la como, pero no me gusta. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero es lo que hay. Bueno, saludos a mi mamá que ya se conectó, Víctor Salas dice buenas noches y Tere que ya nos dice que se oye fuerte y claro, entonces vamos. Bien. Perfecto. Entonces, bien, entonces hay que comer poquito. Hay que comer poquita. Se ha demostrado que sí fastidia bastante, sobre todo la flora intestinal. Y hay gente que padece, en este país, padece de gastritis casi exclusivamente por el consumo de eso. Fíjate, mejor hagan sus salsitas caseras Mejor hagan su chile con habanero con jitomate, que es muy rico, con tus rines, y con turrines. ¿no? La salsita es la casera con duritos, con chicharrón. Mm. Hola, hola a todos, ¿y ahí qué? No te sí. Ah, Pero bueno, ya, alcanzó a librarla. Vamos, ¿qué tenemos? ¿Damos por inaugurado el episodio? 45 minutos de Tierra Nueva para acá. Vas a tener que mover un poco esa cámara hacia mí, Porque ya lo no, hacia ti, perdón, porque ya la moviste. Y el productor, pues te digo que todavía no puede caminar bien. Ahí. Ay, qué precioso. Ah. Muy bien, bueno, pues entonces ya nos vamos rápido porque ya nos comimos 16 minutos. ¿Ya, pero ya dio la noticia? Ya dimos Ya noticia, dimos la noticia. volví. ¿Lo del hoyo negro también? Lo del hoyo negro. Ah, Dale el hoyo negro toda. bueno, en 2019 fue un hito para la humanidad porque se hizo la primera imagen, no fotografía, No es imagen procesada de un hoyo negro. Ujú. Y este año, en esta semana, se pudo sacar una imagen de un hoyo negro que está en nuestra galaxia. En el centro de nuestra galaxia, uno de los tantos que hay. ¿Qué es la galaxia? En la galaxia, claro. O sea, en la galaxia hay muchos hoyos negros. Ajá. Sí, ¿Qué puede pasar? Que puede, hay más de esos que estrellas. que mira, que lo podemos ver así, la distancia al hoyo negro más próximo que tenemos Es el de... va a ser pues a fin de cuentas, a corto o a largo plazo, pues la extensión de nuestro planeta, ¿no? Y del hábitat que conocemos. Sí, no nos lo echamos antes. No, es muy probable que no lo echemos antes nosotros. Sí. Dato curioso también, lo vi por ahí en las redes, cuando los dinosaurios existían, nuestro planeta estaba del otro lado de la galaxia. Ahí nomás para que te des una noción del tiempo que ha pasado. O sea, que hemos dado vuelta. A la mitad, en 65 millones de años. Bueno, Yo siempre me he preguntado si esta galaxia es la misma que la de Star Wars o es otra. No, esa es una galaxia no muy lejana. No muy lejana. Far away. No muy lejana. No, muy lejana. No muy lejana. Farfara, quiere decir muy lejana. Muy Muy lejana. Sí, muy lejana. Entonces no es la misma. Saludos al boludo que dice que está en Argentina, dice. Gracias. Quisiera, Saludos. Bien, pues entonces el tema del día de hoy, me acordé de Whatever Tomorrow, es el siguiente, ¿no? Prende pendejada, por favor. Bueno, las impresiones. Las impresiones y cómo han evolucionado a través del tiempo, desde que comenzó eso de querer imprimir hasta llegar a los tiempos de ahorita donde hay impresoras 3D. Que son una chingonería, por cierto. Hablar de imprenta, si hablamos de imprenta, hay que remontarnos a hablar de otra cosa que va a ser imprenta, Ujú. que es la La escritura. escritura como tal. La escritura. ¿Y para qué diablos escribimos? Que es lo que
determinaría la prehistoria y la historia, ¿no? El comienzo de la escritura, si no tengo mal el... Es un hito donde sí, exactamente. Es el monolito de 2001 de Cero Espacio, Uh-huh. donde ya escribimos y ahí aparece el monolito y de changos ya pasamos a ser Hacer eso más. gente común y corriente. Gente civilizada, Gente ya, con civilizada. vestidos y todo. Ojalá en esos tiempos de 38 grados centígrados no hubiéramos descubierto la ropa. Gracias. Pero bueno. Somos. Bueno, ¿para qué escribimos? Generalmente, ¿para qué escribes? Para que no se nos olvide, Uh-huh. porque pues nuestra memoria es muy chafa. Sí, la mía más. Ya bueno, la de cada quien tiene Sí. sus detalles, ¿no? Pues para dejar también como un registro, para dejar una huella. Escribimos para registrar y también para conservar la mayor cantidad de información posible y que esa información en la vida se pierda, o sea, que la podamos seguir teniendo. Uh-huh. Y que otros puedan venir y acceder a esa información a pesar de que nosotros ya nos hayamos muerto o que otros ya se murieron, pues nos dejaron escrito algo y pues bueno, ahí vemos que esa información todavía sigue viva, ¿no? Sí. Y que se acumula. Sí. Y que la gente que lea, que empiece a pensar desde donde nosotros nos quedamos, o sea, que el pensamiento vaya, no sé, nosotros pensamos hasta aquí, la gente que llega lee lo que nosotros pensamos y a partir de ahí, bueno, empiezan a pensar todavía más allá de lo que nosotros habíamos dejado, ¿no? La escritura es muy útil para eso. Y hay información que es buena, hay información que es tonta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que cree que va a encontrar lo que los científicos no han encontrado, pero ellos lo van a encontrar en la página de internet de un señor. Claro. No digan mamadas. Gracias. Y, por ejemplo, hablando de cosas muy cotidianas para que escribimos la receta de la abuela para que el pastel, Claro. que por generaciones vaya a saber igual, ¿no? Sí. O lo más parecido Ujú. a como lo hacía la abuela. La abuela ya se murió, pero nos dejó el recetario, donde si sigues la receta como que está escrita, pues bueno, vas a tener un pastel muy parecido al que la abuela hacía. Similar. La escritura transmite muchas ideas y sobre todo hubo algo que ha tenido a lo largo de la historia, desde que ya es historia, que ya no es prehistoria, sino historia, ha tenido muchas repercusiones sociales. Ha generado nuevas estructuras sociales, Ujú. nuevas relaciones de poder. Definitivamente, porque el que sabía escribir y el que sabía leer eran los que más tenían poder. Y mayor control del comercio. Ahora ya O control de las mentes. Porque ahora ya tengo apuntado, si te presté dinero, cuánto me debes. Claro. Y cuánto me debe fulano y todo el mundo, ¿no? La escritura sirve también para registrar todo ese tipo de cosas a nivel económico. Ujú. Claro. Pero hay algo muy relevante, que la escritura acumula mucho conocimiento. Y si hablamos de la imprenta, hablamos de la historia del conocimiento y de la historia de muchas cosas que tuvieron que inventarse para que la imprenta ocurriera. Por ejemplo, el papel, que pues no lo inventó Gutenberg, No. que la inventa se atribuye a Gutenberg, Ujú. pero el papel lo inventaron los chinos. Los chinos. Y el papel de baño también. El papel de baño también. Sí. El papel de baño. Sí, también. Los chinos. Los chinos. Es Porque antes era como que con hojitas ahí del arbolito, lo que fuera, y ellos fueron los que O sea, dijeron, con piedras y raspa conchas. esto, sí, piedras y conchas. raspa. Entonces empezaron a implementar el papel en una textura más suave, que hay de todo en la viña del señor, porque hay veces que parece que estás con lija. Ay, o sea, no me digas en las tiendas comerciales y así que vas ahí. En la gasolinera cuando hay papel. Sí, güey. Híjole, con el papel de la gasolinera. Que es, no hombre, o sea, Que lo estás haciendo así bolita. para- Y luego lo sientes otra vez, luego lo haces hacer bolita. Escupes para que se haga tantito escupes y suavecito. ya cuando está todo doblado ya lo usas. ya lo uso para que no raspe tanto porque sí está canijo, ¿eh? Sí, está gacho. Pero bueno, el papel es una de las cosas que los chinos inventaron. Ujú. También hubo signos de madera que usaban los chinos como si fueran sellos para impresión. Ellos entintaban y hacían impresión sobre el papel que inventaron. El libro impreso más viejo, platicaba con Iván hoy, precisamente Iván daba el dato del libro más viejo, el Sutra del El Diamante, diamante. que no es un libro como todos lo conocemos, es como una especie como de De papiro. impresión. Es una impresión larga, Un pergamino, ¿no? ajá, y está publicada más o menos en el año 868. Hay diferentes cosas. Una cosa es el papiro, que viene de una planta que se da mucho en Egipto, por eso los egipcios eran los másteres del papiro. Ujú. Está también el pergamino. El pergamino es piel. Ok.
son pieles. De humano. Pieles de humano. No, de animales. tonto. Caprino, bovino, homínido. Todas esas. Están tratadas de cierta manera y les escriben encima. El pergamino es muy durable, es más durable que el papel. El asunto es que, a ver, ponte a hacer tus libros de piel. No, pues no manches. De hecho, Imagínate cuánto costaba un libro el de química o el de biología. el de Helen Curtis, de biología en pergamino. El de Baldor, güey. Así. El valor en pergamino. No, La cállate. piel de un animal, ¿cómo se llama? Ay. Lo único bueno es que sí le puede decir, hágase su libro rollito. Ah, No va a ser un rollito, mira, un rollo. maestro, hágase el baldor rollito. Ay. Ahí sí puede ser el rollito el baldor. Y lléveselo por allá porque no me gusta. Ajá. Sí, No me Parece pasa. una tortura china ese libro. Bueno. está padre. Entonces, hablando de la tecnología primitiva de la impresión, los chinos colocaban esos como signos hechos, caracteres que ellos hacían, Ujú. hechos de arcilla, Eran pictogramas, ¿no? Al final del día. ideogramas. ¿Ideogramas? Ideogramas, La escritura japonesa es ideográfica y los chinos también. Los chinos también Bueno, es En ideográfica. general la asiática. No es fonética como la de nosotros. Ellos lo sacan por ideas. Y que sirve mucho, por ejemplo, para la gente que tiene dislexia. Escribir por ideas es mucho más fácil. ¿Qué son? Para los que tienen dislexia, Sí, es mucho más fácil para ellos escribir, tener una escritura ideográfica, que estar escribiendo de letra por letra. porque la letra con sangrienta no va a ser. Pero bueno, los chinos hacían ese tipo de cosas. Después la arcilla la sustituyeron por madera y entonces imprimían en papel. En el siglo XV los coreanos lo empezaron a hacer no con arcilla ni con madera, sino con tipos móviles, o sea, con sellitos móviles, cada sellito es una letra de metal. Como la máquina de escribir. Que son unos. Bueno, pero ahí los ponían a mano. ¿no? Ahí los pones a mano y luego formas una placa completa y entonces imprimes. Ujú. El chiste es hacer cada página de letrita por letrita, ¿no? Entonces, así nos vamos hasta Alemania, que el hijo de un orfebre, o sea, el hijo de un cuate que se dedicaba a trabajar el oro, Ujú. Los metales, ¿no? ¿Mm? Los metales. La orfebrería es... La orfebrería en general, los metales preciosos. Bueno. Se dedicaba a trabajar metales y su hijo empezó con una imprenta móvil de metal y su nombre era Johann Gutenberg. Todo el mundo lo conoce como Juan Gutenberg. Ese me suena los dichos de... Y ese maestro era El el mismísimo mismísimo... Salvador Dalí. que daba clases a los Beatles. Juan Gutenberg. Ajá. Que no tiene nada que ver con Mark Zuckerberg. ¿verdad? Con Mark Gutenberg no, es Gutenberg. Ok, ok. Zuckerberg. Y en 1453 Gutenberg imprimió la Biblia, se le denominaba la Biblia de 42 líneas, Ay. de la que se editaron 150, o sea, 42 líneas en cuanto a la página, pues. De la que se editaron 150 ejemplares en papel y 35 ejemplares en pergamino. O sea, Biblias impresas en piel. Entonces le haces... Y vas leyendo. No, pues, o en pedazos de piel. Simplemente, el pergamino es un pedazo de piel, lo puedes tener en argollas, o lo puedes tener enrolladito, y luego puedes, como el valor, ¿no? Guardarlo. Guardarlo por ahí donde te guste, ¿no? Donde la gente quiera, donde no te guste. Ahí donde tengas un huequito. Exactamente. Y como dato curioso, según una leyenda que contaba Plinio el Viejo, ¿Quién? Plinio el Viejo, era un historiador, Plinio. el rey de Egipto, Ptolomeo V, 2 siglos antes de Cristo, prohibió la exportación de papiro. Fíjense la discordia, cómo está el asunto, ¿no? Prohibió la exportación de papiro por la preocupación que le causaba que Eumenes II, otro rey, fundase una biblioteca en un lugar que se llamaba Pérgamo. Ah, No Pénjamo, Guanajuato, no, Pérgamo. Pérgamo era otra ciudad diferente a Pénjamo, ajá. donde Eumenes pues era el rey, ¿no? Y Eumenes era el rey de Pérgamo, está en Asia Menor, del continente asiático, abajito, ¿no? Entonces, para eso, el rey Ptolomeo V hizo, quitó
dejó de exportar de Egipto, de donde abundaba el papiro, dejó de exportar el papiro y lo privó de papiro. Entonces, pues lo que hizo... Una decisión bastante política, Se ¿no? empezó, y ahí es donde salieron los tatuajes. No digas, por favor. Y entonces todo el mundo se empezó a rayar. Y dice, ráyate la cola. Y ¿Por qué no vas y te rayan la? y todos los ciudadanos eran libros caminando. Te ponías a leer, a ver. Hay una película que se llama Memento, ¿la has visto? Que se va tatuando así las cosas porque tiene memoria a corto plazo. Ah, sí, Y sí. se va tatuando así, cosas, algo así. Ah, pues algo así quiero hacer. No, pero este cuate, hizo que se usaran pieles de animales como material para poder escribir ahí. Ujú. No había imprenta, no había nada, se escribía a mano. O no había papiro como Ptolomeo V. Le cortó le dio un bloqueo comercial del papiro, Ujú. digámoslo así. Empezaron a escribir en pieles de animales. Ujú. Y de ahí, del nombre de la ciudad, que era Pérgamo, salió el nombre de Pergamino, Ok. porque se usaba ya para escribir eso, ¿no? Entonces, pues bueno, el pergamino por eso, porque viene de Pérgamo y son pieles de animales. Fue lo que usó este rey para suplir para Y si hubiera salido de San Luis Potosí, ¿cómo se hubiera llamado? el samispoticino. El poticino. El poticino. A lo mejor, ay, ¿viste este poticino que tenemos aquí? En piel de El gato, poto, sería. el poto. Están muy raros, güey. Me lo estoy pasando bien raro, güey. O sea, no bien. O Entonces, sea, incómodo. antes de la imprenta, el aprendizaje Voy por el coche. era, estaba limitado nada más al clero, a la gente que podía leer, ¿no? Claro. Y que copiaban, y el clero precisamente eran los que se dedicaban a copiar a mano todos los libros. Entonces un maldito libro era hiper caro. Carísimo. Era Sí, hiper sí, caro, sí, porque sí, imagínate sí. poner un monje benedictino ahí de los que estaría ahí a copiar un libro completo, se echaba un año o algo así dándole diario, entre que reza la misa y luego sigue escribiendo. Sí, 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 sí. Y pues obviamente Y aparte no cualquiera lo podía leer. no cualquiera lo podía leer Ujú. y no escribía en cualquier cosa. Ajá. Era el libro de cantitos, la Biblia, un paso de Maná, oraciones, no olvídate el libro vaquero, el libro semanal, el libro pasional, ¿no? Condorito. Lágrimas. Condorito, ¿no? Un monje no pudo haber escrito Condorito, ¿no? Entonces, el aprendizaje y ser muy letrado, ser un erudito, estaba limitado solamente al clero. Los libros eran caros y eran muy limitados. Y la imprenta, cuando Gutenberg saca su imprenta, se extendió tan rápido por Europa. Que hay una película muy famosa, ¿no? ¿Cuál? La del nombre de la rosa. Ah, y esa película, La Rosa de Guadalupe. la No. Rosa de Guadalupe de Humberto Eco, que viene, desafortunadamente murió, viene el fantasma y me jala las orejas. Sí, sí, sí. No, el nombre de la rosa es una muestra de cómo pues todas las impresiones a cierto punto ya los manejaba la iglesia. Y todos los libros y pues, lo que uno aprendía. Y si querías leer, tenías que saber otro idioma que no era el tuyo, que era el latín. Claro. Que el latín se usaba para eso nada más, para leer y quién sabía. Para darme. Para dar misa, para leer, para ese tipo de cosas. Ujú. Y la gente común y corriente no sabía esa lengua. Entonces, la imprenta también permitió que esas lenguas locales, esas lenguas vulgares, y vulgar no quiere decir que las Sí, lenguas groseros. por la mamacita, No, del vulgo, del pueblo. del vulgo del pueblo, las lenguas vulgares, gracias a la imprenta empezaron a extenderse más. Porque los dueños de las imprentas empezaron a ver, este cuate está aprendiendo a leer y este cuate habla portuñol, ¿no? Entonces, vamos a escribir libros en portuñol para que compre y Para que me compre más. para hacer business. Entonces, para el año de 1500, los libros ya habían reducido su costo. Estamos hablando que en 30 años, que para los tiempos de Gutenberg, de 1400 y cacho, Era una vida completa. era una... pero en ese tiempo, 30 años era muy poquito. Porque tan solo, por ejemplo, cuando llegó Colón, tardó un año en saberse que Colón regresó de América. Mm. La gente conoció después de un año. Ah, mira, dicen que Colón se fue a América, regresó, hace un año, acaba de regresar y él acaba de regresar hace un Hace año. un año. Ujú. Entonces la gente se enteraba de esa manera. Entonces, con esto, con la imprenta, en 30 años ya había de repente cerca de 1500 imprentas en toda Europa. Entonces, se empezaron a imprimir libros de todo y empezaron los problemas, ¿no? Porque
Bueno, fue un hito muy parecido al que hubo cuando empezó la radio. Ujú. Un hito cuando empezó la televisión. Bueno, el cine. Primero. El cine, la radio, la televisión. El telégrafo. Y cuando empezó el internet. O sea, muchos de los que nos están viendo Equiparable, pues. recuerdan todavía muy bien, lo tienen muy fresco la memoria de cuando el internet empezó. Cuando no teníamos internet. Cuando no teníamos internet, yo viví en un mundo sin internet. Yo Sí. también. Eso ya va a ser imposible que lo digan y lo vamos a estar repitiendo cuando tengamos 90 años y no va a ser abuelito, o bisabuelito, o tatarabuelito. ¿Cómo era vivir sin internet? Vas a decir, no, en mi tiempo las cosas eran diferentes. Sí. Y me vamos con la cuchara de palo. Y Y marcábamos en un teléfono que ya se Marca. A mí sí me Y No, yo me no sabía te el tocó, teléfono güey. de toda mi familia y de mis amigos y de las novias. Y Traíamos la agenda. tenemos en un papelito, tenemos una agendita. Sí, Tenía unas que eran magnéticas. Que salía como un acordeón así Ajá. gigante. Que ahí Te caen como 32 teléfonos nada más, pero bueno. y Ya le ponías en la Y el nombre del güey de Francisco, ¿no? y te peleabas con tus hermanos o con tu familia por usar el teléfono. Pero bueno, En fin, sí. en ese tiempo, la imprenta fue un hito como fue el internet, cuando salió. Fue todo un evento que revolucionó el mundo y la cultura. Y ya muchas más personas pudieron, hubo más libros, hubo más personas que estudiaron, llegó la alfabetización, tuvieron acceso a la información. Y lo más impresionante y que más risa da, en este caso me da mucha risa, es que en cuanto salió la imprenta, la primera que se imprimió con Gutenberg fue la Biblia. Ujú. Y cuando se imprime la Biblia, empieza a llegar a más personas. Y cuando empieza a llegar a más personas, hay más intérpretes de las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo tengo un libro que me lo dio mi Dios Badulaque, y el noguismo es la religión que impera y ustedes son noguistas, un día les imprimen también un ejemplar del libro de Dios Badulaque, y entonces dices, no manches, Pero lo que Esto estoy no- diciendo no es lo que me dijiste. esto Lo que no viste, esto no es así. Es- Entonces se funda el javismo y el ibanismo y empieza a perder el ibanismo de los últimos días. y se hace una Y el chesismo de los santos pobres. y de hecho así surge De los santos filósofos. De los santos filósofos. El chesismo de la surge gente que da el modus operandi de religiones como los Testigos de Jehová, por ejemplo. Los Testigos de Jehová tienen una revista que se llama La Atalaya, que es donde la talacha. la Atalaya. Ah, La Atalaya es también es como una metáfora medio clasista, es una torre donde están viendo. ¿No? Entonces, la Atalaya, los estudios de Jehová tienen esa, y con esto comparten sus ideas, ¿no? Entonces, Lutero fue el que empezó con eso. Martín Lutero fue el que tradujo a varios idiomas todos sus escritos de por qué la Iglesia Católica ya no. Y se imprimieron en forma de folletos y se fue a toda la terrada, ¿no? qué bueno. Martín Lutero lo hizo también porque el tema de que le convenía al rey Pues por lo que sea, Por conveniencia. pero el poder imprimir sus folletitos ya dio para que porque más gente pues, dijera, ah, no, sí es cierto, ¿no? Yo me voy con el javismo. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el siguiente paso después de la impresión de los libros? Espera, déjame mandar saludos a Maite, a Saludos, Leandro Ma. Rodríguez también que nos está viendo y a Jorge Cabal que dice que trans. ¿Qué trans? Acá te esperamos, Jorge, a ver qué vas a Sí, venir, sí, o qué. sí, Estaba sí. amenazando. A ver, unas chelas. Entonces, y del otro lado, del lado científico, la ciencia creció con la imprenta, obviamente. Ya se logró la publicación de más investigaciones. Los libros científicos garantizaban que todos los demás científicos pudieran leer lo que alguien más había hecho antes para poder hacer investigación sobre eso. Ah, ya salió, mira. Eh, ¿Quiere que su anuncio salga aquí? Contáctenos, sí, por favor. patrocínenos, por favor. Quiero comer carne esta semana. Gracias. Entonces los estudiantes ya tenían libros impresos y Ya era mucho más fácil transmitir el conocimiento. en vez de escritos a mano, porque también la ciencia se pasaba. Digo, a lo mejor algunos monjes sí le daban por el lado científico y también escribían Cuando Tomás de Aquino, algunos copistas que los podían. filósofos, por ejemplo, Isaac Newton hizo todo su principio de matemática a mano, a manopla, manita. primero, y después ya lo mandaron a la imprenta, obviamente ya estaba en 1800, pero todo lo hizo primero a manopla. Otra cosa que también, por ejemplo, influyó,
si dicen, y a ver, ¿quién descubrió América? ¿Cómo se Cristóbal Colón? ¿Por qué se dice que Colón y no los vikingos? Ujú. Los vikingos no tenían dónde chingados escribir nada. Exacto. Porque no habían, o sea, no tenían escritura. De hecho, el libro sagrado, los poemas sagrados de los vikingos, de donde viene Odín, Thor y todo, y Loki y todas esas cosas, que no son los de Marvel, sino los originales, vienen de unos que se llaman, de unos poemas que se llaman los Edas. Los Edas. Y los Edas eran tradición oral. Todo era tradición se oral, escribieron- hasta que a alguien se le ocurrió, dijo, pues, vamos a escribirlo porque si no se les va a perder. Pero los vikingos precisamente no tenían cómo, y Cristóbal Colón pues ya tenía la imprenta ahí, y por eso pues fue mucho más famoso. Pero es que Que entonces Cristóbal Colón vino a América. es como ahorita, dicen, pues voy al gym, me tomo una foto de evidencia de que estoy yendo al gym. Voy a comer algo, voy a tomar una foto de evidencia que estoy comiendo, ¿no? Bueno, si no, no pasó. Eso es cuando la exploración. Dice. Otro rubro, las noticias. La imprenta de origen de las noticias, y fue un dolor de cabeza para reyes y gobernantes. Porque si fue un dolor de cabeza para las iglesias, fue un dolor de cabeza también para reyes y gobernantes, porque la información no fluía y nomás la tenían ellos. Pero con la imprenta, la información empieza a Se hizo fluir. pública. Todo el mundo empieza Y a ahí, enterarse de las y cosas. ahí mi pregunta es, ¿el chisme surge con la imprenta o el chisme ya existía? El el chisme existía. El chisme existía. El chisme es la forma en que vas pasando información, güey, al final del día. El chisme existe desde antes de la escritura. Yo Sí, creo. oye, güey, ¿viste que a Roberto Te lo comió. se lo Pues sí, güey, eso es echar chisme al final del día y es para protección de tu gente. Y No, a Tonda se lo comió. a Catacumba. Porque Catacumba. Porque generalmente los que pasaban los chismes pues eran los juglares, ¿no? Los juglares los hacían cantando. El cantar de gestas. Era Mester de juglaría, Saludos a Tony que Martínez. era el de los juglares. Y Mester de clerecía, que era el de la religión, el del clero. Ujú. Pero sí, precisamente por eso. Y los juglares tenían más el sentido de hacer música del pueblo. De lo que vivían al día. Eran los tigres del norte. Eran de los arjonadas. ¿Cómo, compadre? Los tigres del norte, oye. Ni ven acá. Imagínate, mira, Gitanos urbanos. dime Con rimas baratas y todo. con rimas baratas los entretengo. Saludos a Kevin Montoya que ya se conectó. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ajá. Y Pásenme una moneda. a final del siglo XVIII se establece la idea de una prensa libre de control gubernamental, porque las noticias, cuando nacen las noticias, a los gobernantes, monarcas, no les conviene, y surge algo que se llama la censura, que hoy conocemos perfectamente. Censurar en México, no. Entonces, bueno, En la cultura de la cancelación también, ¿no? las fotos y las ilustraciones Sí. fueron cosas ya muy... De hecho, todavía en el siglo XIX, en 1800, Ujú, las fotos y las ilustraciones de los No, libros no, que no. venían a color ujú. se coloreaban a manita. O sea, cuando tenías un libro con ilustraciones a todo color, eran hechas a mano. Sí, sí, sí. Eran coloreadas a mano. A lo mejor Acuarela o... estaban impresas en tinta, Y luego le pero luego le daban con la acuarelita, la pinturita. muy bien. Y luego, por ejemplo, después de los libros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde pueden seguir ahorita, por ejemplo, con la tecnología, las impresiones que tenemos? Una de las cosas que ha revolucionado en los últimos tiempos, yo me acuerdo como desde el 2012, 2013, fue cuando empezamos a imprimir cosas en 3D. Ay, pero antes imprimimos en otras cosas bien arcaicas. Pues bueno, empezó la impresión, La de matriz de... No, la máquina de escribir, el linotipo. pues sí. Porque, como decíamos, se hacían las placas así con los caracteres. Bueno, de eso saben más ustedes. El- Sí. y, La cuando, litografía. y cuando se hizo el linotipo, era un teclado donde escribían, y a la hora que tú le pones la E y bajaba una letrita y caía la E, la S, caía la S cada vez que escribías ahí, y se formaba una línea, y entonces caía metal, se fundía, y entonces se hacía una placa, y todas volvieron otra vez a su lugar. Antes de... O sea, era carísimo, Era carísimo. y pero era rapidísimo. ¿Sí era muy rápido? Pues mucho más rápido de que estar Claro, poniendo, no, la estar letrita. poniendo una por una. Ajá. Porque los libros así después los hicieron así, ¿no? O sea, ponían letrita por letrita. Al principio Pues es que básicamente la de Gutenberg es eso. pero el linotipo duró desde 1880
y se murió en los 60, o sea, no hace tanto tiempo. Murió, y todavía hay unos videos de un linotipo en Chile funcionando en YouTube. Busca el linotipo funcionando. Es una pinche máquina, como una máquina de vapor así gigante que tienes, con un tecladito. Y el operador está dándole y están formando las letras y están cayendo. No, es una Saludos. obra maestra de ingeniería. Saludos a Carolina. Antes de eso también estaba la litografía, que era básicamente también el hacer una placa con madera o con piedra La silografía, la litografía. y meterle tinta, dejarlo reposar en un papel, presionar y dejar secar. De ahí viene la serigrafía, que también hasta el día de hoy la usamos, que es lo mismo, pero es a base de una malla, Muy bonita. meter tinta y planchar, ¿no? Y eso se puede hacer en tela. Se puede hacer prácticamente lo que en lo quieras. que sea. Prácticamente en lo que sea. No, Se no puede hacer importa. en Ese vídeo. no, por ejemplo, no tiene temperaturas. No, O sea, no va así algo que se pueda. igual la cocinas, de hecho. La cocinas, o sea, o la planchas, por ejemplo, en tela, o la cocinas así en tarro, en el vaso, la cocinas, le metes calor para que se seque y aguante más tiempo. Y bueno, ya lo demás es lo demás. Por ejemplo, no sé si tenga que ver también, por ejemplo, con la litografía, las impresiones que se hacen ahora para ponerle color, por ejemplo, a los carros o a ciertas cosas que tienen unos patrones que los meten como en agua. Ah, ya. Esos que No, son- esa es una madre plástica. Y estos métodos con materiales muy Sí, sí, es un plástico, es muy similar, creo, al teflón, güey. ¿Con teflón? Es una madre, sí, es un plástico que igual se adhiere y también lo cocinas y pues no Y se ya, cae, ya pero se ni queda. porque Dios Padre te lo da. Muy bien, ahora sí. Ahora sí ya puedo hablar de la impresión en 3D. No, porque todavía No te manches, falta. falta un chingo. No, ¿Qué me manches. falta? Muchísimos. Te Yo falta- quiero llegar a la impresión en 3D. Sí, te falta la impresión de matriz de puntos. ¿Esa es? La La impresora. matriz de puntos. Ah, ok. Crees que no la conoces. Ya. No la conociste. Todavía en algunos lados se usa. No, cuando yo estaba en la secundaria todavía tenía máquina de escribir. Y luego llegó la máquina Eléctrica. de escribir eléctrica, que es una- que era de matriz de puntos. Pero la máquina de escribir eléctrica primero tenía un método Una de impresión. pantallita. No, un método de impresión que se llama el método de Margarita. Impresora de Margarita se le llamaba. Era un disco con letras alrededor. Entonces giraba y te daba la letra que tú querías. Cuando tú picabas la S, girabas a donde estaba la S y la imprimía. Y imprimía muy bonito, de hecho. Sí, sí, sí. De estaba hecho, bien cuando cabrón. tú veías el papel impreso con eso, se veía como si fuera impreso en offset, así como no se ve hasta si era serigrafía, te la Se confundía. veía bonito. Sí. Ah, bien chingona. El Reader's Digest, las selecciones, usaban mucho ese tipo de impresión para Impresión de de Margarita. Margarita. Se dice Margarita porque era como una flor de Margarita, los Ah, pétalos. yo pensé que la había inventado era Era Margarita, Margarita. Margarita Mata de Juárez. Y después vino la impresora de línea, que eran impresoras como tipo de matriz de puntos, pero súper rápidas. De ahí los puertos paralelos de las impresoras se llamaban LPT1, Line Printer 1, porque eran para impresoras de línea, o sea, Ajá. viejísimos. Con el que yo imprimo los tickets de San Lúpulo. Es ¿Por qué? con el LPT1. En el LPT1, Sí, sí, sí. por eso se llama, porque es impresora de línea. Ya no se usan las impresoras de línea, eran rapidísimas y podía meter quien sea, podía meter, eran como estaban en línea y aparte imprimían rapidísimo. Después, Saludos a David Muñoz, saludos ahora sí a Carolina Urbina. Besos. vino la impresora láser, la impresora de inyección tinta, La inyección, sí. que el problema de la inyección tinta, pues es, suelta gotas de chiquitas o grandes de tinta, Muchas. sigo formando la imagen. Ah, no, pero la impresora láser. No, Tiene que ver- la de inyección tinta. La inyección de tinta. Porque antes era láser. Antes del láser surge la inyección de tinta y el problema que todavía tiene es que es lenta y que es muy cara de mantener la impresora. O sea, cuando usted tiene Uy, inyección se tinta- destapaba el toner y... bueno, no era toner. Sí, La había inyección unos de tinta que- eran tintas. Tinta, Por tal eso, cual. bueno, No, el toner es otro. las tinas, las cositas esas de tinta. Las tintas, muchas tintas. Viene la láser, donde el láser escribe sobre un rodillo. O sea, el láser viene, escribe sobre un rodillo, carga, le da una carga positiva, Sí, la ioniza. lo ioniza. Cuando viene el toner se adhiere por esa carga y luego pasa por un rodillo caliente donde queda Y esa ya era muy rápida y esa era con fuerzas de Van der Waals. ajá, donde las fuerzas de Van der Waals intervienen para que pueda quedar la O sea, tinta fue una muy fijada. genialidad esa, La impresora de láser es una genialidad. la impresora térmica que todos ven en los parquímetros.
en la terminal de... Tiene el ticket que te dan en el... Con el voucher de la tarjeta que Sí. te dan tu ticket, que desaparece en un mes, ya no sé, Y ya no te se ve. dicen, tómale una foto porque si el micrófono no sirve y necesitas el cambio, tienes que traer el ticket, pero pues ya tómale una foto. Y esos son Sácale una fotos de copia. Y es la impresora térmica. Ahí no hay tinta, ahí el papel es especial para que cuando hay calor se verdad. marque. Por eso también cuando le pasas el así, ¿no le has pasado un ticket así fuego? Sí, se Sí. despinta, ¿no? Digo, No, se marca todo el se todo negro. pinta más. Pues precisamente por eso. Y de ahí, de ahí ya de la impresora láser, de la impresora sin tinta, ahora sí tenemos por la impresora 3D, que es lo que ahorita es lo que... La impresora 3D. Pero también hay Tengo que estudiar impresoras. Espérate. Pero también hay otras impresoras así de. Uy, Sí, la impresora, ha cambiado acá. la impresora de amapola. No, la impresora. Hay unas que van a salir ahorita, güey. Que son de serigrafía. O son impresoras de serigrafía. ¿Es en serio? Te mandan el patrón así completo sobre la playera o lo que sea, pero no, nos cuestan una No, pastada. ¿En serio? Sí, es neta, es neta. Oye, Ya existen. impresoras que imprimen en serigrafía. Sí, Qué güey. bonito. No mames, imagínate. Pero es carísimo. ¿Y cómo hace para cubrirla, para bloquear la malla? Es que es lo que no sé, si le tengas que meter como varias mallas y nada más las va sacando y va pegando, o literal inyecta la tinta directo a la tela. No Y sé le si- puedes meter tú la Policat si quieres y imprime con Yo creo que Policat, sí. con... Pero sí, y cuestan como, no sé, 70,000 pesos. En alguna ocasión las vimos. La serigrafía es preciosa. Y es hermoso. Es preciosa la serigrafía. Sí. Pero bueno, ahora sí. Ajá. Hello, darkness, smile. No, ahora sí. La impresión en 3D. Pero también las Claro. Las impresiones en 3D surgen por ahí por el año 2012, 2013. 2012, si no me recuerdo. Con- Güey, antes, No. la impresora 3D que yo supe porque vi un video de una impresora nueva 3D que salió fue en 2006. Pero a lo mejor era el prototipo, ¿no? Pues no, ellos estaban vendiendo. Era un video para venderte la impresora esa y obviamente ninguno de los como mierda que estábamos ahí podíamos comprar una de esas. Pues no nos alcanzaba el dinero. Estaba como fuera de... Sí, es otro nivel. Yo en 2006 vi la primera. Vi un video de la primera. La primera. Chécale. Sí, 1987, ¿no? 1983. No mames. Sí, ¿Neta? dice el norteamericano Charles. El norteamericano Charles W. Hull, más conocido como Chuck Hull, como Chuck, era primo de Chuck Norris. Chuck Norris, no, de Chuck Norris. Y era Chuck Hulk. No, Nada más que Chuck Norris no se llama Charles, no, se llama Carlos. Carlos. Luego, crea la primera pieza impresa en 3D mediante el proceso de estereolitografía. Ok. Y una Y- especie de tintas epóxicas. Ajá, una tinta epóxica que se inflaba. Ah. Y de ahí empieza la patenta al año siguiente y fue en 1986 casi. Funda su propia empresa 3D Systems, la Pero- primera compañía en 3D. Pero nadie lo peló porque, pues, evidentemente... Es que perdón que interrumpa porque ahorita le sigues. Es que hay mucha tecnología de ahorita que tú crees que es de ahorita. Y no, o sea, por ejemplo, el coche, un coche autónomo que se maneje solo, esa es tecnología como de 1980, del 85, 86. Quita el auto increíble, güey. Bueno, pero la tecnología ya existía. Y marcabas los carriles y eso era lo que claro, evidentemente iba a 5 kilómetros por hora para reconocer. Y tenía que ir en carreteras donde tú hubieras Sí, estado sí, marcando sí, de sí. carriles. Exactamente. Ahora, esta impresión de estereolitografía era, ponían la tinta, o bueno, estaba la tinta, y mediante láseres iban haciendo que la tinta se inflara, o que se generaran ¿Con láser? con láseres. Ujú. Hacían que las cadenas de las moléculas se inflaran o se unan de manera selectiva para empezar a hacer la forma de la impresión. Yo la primera, esa que te digo que vi en 2006, recuerdo muy bien que era el año, corrí el año 2006, que vi fue tener un polvito, un sustrato, un polvito así, muy fino, y lo que pasaba era un cabezal que se movía en eje X, en eje Y, en eje Z, Un polvo. un polvo en eje Y, en eje X y en eje Z. Y había un polvo que podías hacer, si le soplabas, te llenabas de polvo. Claro, Y está. sí, Y luego le hacías así. Y luego- Ya. Bueno, y el cabezal lo que aventaba era como un tipo de resina.
que junto con el polvo hacía que se endureciera. Y entonces era lo que quedaba sólido. Entonces donde imprimía el agüita, ahí era donde... Lo que yo voy, las impresiones que yo vi que eran en 2012, eran las impresiones donde se soltaba un hilo de polímero, Pues, este mismo plástico. polímero inventado que era de fabricación aditiva, en donde se iba formando capa por capa una figura. Pues es lo mismo. O sea, era Sí. un brazo que iba así. Nada más que se meten en el alambrito, ¿no? Son metros de alambrito como de... Sí, de sí, plástico. es un No, vidrio. haz de cuenta que es una barra de plástico que la derrites y la va como si fuera silicón. Porque ahorita lo que yo he visto son bobinas, como de alambre de plástico. Sí, sí. Y metes la bobinita Sí, de... porque ya le sale mucho más barato. ¿Cómo? Porque antes no era un hilo. Antes Era un ladrillo de plástico. Entonces bueno, no, como el silicón, que eran barras. Ya. ¿no? Desde el silicón en barras. Y así lo sacabas en la pistola. Ajá. No sabes nada. Lo mismo pasa con Güey, no, güey, estás viendo que nadie nos con ve, este güey. plástico. Lo mismo pasa con este plástico que estaba en barras. Y entonces lo iban derritiendo. Lo iban derritiendo. Iban imprimiendo En cajones, en capas. No, en capas. Ah, Ajá. ¿Por qué? Porque ahora sí, todas las impresoras 3D imprimen por capitas. Entre más, Hay una que no. bueno, en general las que son de plástico, imprimen en capas y entre más tarde la impresora es mejor el el resultado, claro. O sea, hay una figura como de este tamaño, a veces tarda 12 horas en hacerse. Sí, sí, sí. Entonces es muy lento. Hay unos tipos de impresoras, de impresiones, perdón, lo estaba viendo en el celular porque andaba de viaje yo, para que sea por eso, ahorita. Un tipo de impresión que no nada más es así imprimir por capas, sino que es como un líquido, el polímero está completamente líquido y hay una base movible abajo que va subiendo el líquido y se va formando la figura, o sea, va solidificando ciertas partes para que se O sea, es lo mismo, en vez de moverse así, se lo mueves desde abajo, ¿no? Ajá. No, pero es que esa se ve bien fregona. Porque la otra queda como en capas, pero esa se va solidificando completita. Sí, porque la de capas, la impresión 3D de capas, se ve que tiene sus defectillos. Sí, ahí, ¿no? sí, y lo tienes que lijar y Entonces que le elijas y ya queda chido. Ujú. Yo he impreso como 3 cosas 3D para hacer dibujo animado. Unas barritas que antes vendían carísimas. Ujú. Ahorita los que las venden en Mercado Libre o en Amazon ya nos las pelucean. ¿Qué? Porque ya las imprimes en 3D, sus barras Macacme, precisamente. El tipo de peg bar se llaman. Para hacer dibujo animado, las que son marca Acme, Ujú. tienen una manera para hojas horadadas de cierto tipo. Solamente comprándoles esos güeyes carísimos puedes tener tu asunto marca Acme. Y bueno, dentro de estas impresiones en 3D existen ya varios tipos, ¿no? La primera que dijimos, que es la del hilo que va imprimiendo en capas, se llama de extrusión de materiales, la FDM, ¿ok? En donde pues, el filamento de plástico, de polímero, se va derritiendo para ir imprimiendo la figura así, ¿no? Luego está la de extrusión de materiales, que funciona bajo el mismo principio, pero en este caso se inserta un carrete. Es el que yo. Ajá, es el que me decía, se inserta un Ah, ya, carrete ya de son los que yo he plástico en visto. la máquina, donde el motor va jalando el hilo y después lo va fundiendo. Como un alambre de plástico. Ujú. Después existe la fotopolimerización, Que es con luz. que es con luz en tina. Sí. ¿Entiendes? Es el que yo les decía, ponen resina. Ponen Ya, resina avienta el líquida. mecate en tinacos, ¿no? No, en una tina está una resina líquida Ajá. que con luz, con láseres, la van solidificando, que es lo que les iba a decir. Entonces, esa impresión se ve fregona porque va subiendo, parece que la figura va creciendo del líquido, entonces va saliendo así. Pero aún así tiene que ser por capas. Ajá, sí, es Ah, por sí, capas, sí. pero Me decías la que era por manera de capas. imprimir esto se ve padrísima. A mí me encanta cómo se ve, porque se ve así como... O sea, ¿se ve padre Como película. la pieza que te queda o se ve padre cómo se el proceso? ¿Cómo se va imprimiendo? Ah, ok. El problema con Bueno, el este, proceso por yo creo ejemplo, que se debe ser más fino. sí, yo creo que sí. Pero el problema con esta es que, bueno, en las impresiones que se hacen ahora en 3D por capas, tú le puedes ir metiendo, tú puedes ir configurando las figuras para ir metiendo
circuitos electrónicos o cosas que llevan aditamentos, no sé, lo pueden imprimir. Y en este no. En este imprimes la figura completa y no le puedes meter nada. Ajá. Y después está la fusión de capa de polvo que se llama SLS o MJF. Esta tecnología fabrica las piezas completas y después las va fundiendo. Lo va fusionando. De polvo de plástico, que era la que decía. O sea, pero esa fue la primera que yo vi en 2006. O sea, de polvo de plástico. Y las nuevas, que HP acaba de sacar su Metal Jet, ¿se llama? Su impresora Metal Jet, que vale $300,000. Está buenísima. La Metal, sí, es una fregonería porque aparte abarata los costos. Haces piezas que no puedes hacer con fundición. O sea, porque para la fundición no es nada la fundición, es el arte de los moldes. El hacer moldes es todo un oficio y toda una ingeniería. Es hacer los moldes, después hacer la fundición y luego juntar las piezas y luego, que queden bien, que coincidan. Limarlas y luego todo. Esta madre no, esta madre es la pieza de metal, tiene polvos de metal y ya tiene como un emulsificante, algo así, que la solidifica y te hace la pieza de metal y puedes escoger qué metal ponerle. Y si sabes qué escoger, pues ya vas directo a lo que vas, ¿no? Claro, y la forma, y cuando se va imprimiendo, por ejemplo, estas piezas de metal, lo van girando y el proceso se ve fregoncísimo también. Porque no es en una sola dirección, o sea, lo puedes imprimir en diferentes direcciones también. Ahorita yo he visto que Metal, hasta le pusieron, ya ves que HP tiene LaserJet, Inkjet, se llama Metal Jet, y parece que es la más ahorita, hasta ahorita es la PolyJet es la que usa todavía polímeros. Ajá, de plástico. Pero eso se usa para alto detalle, o sea, para cosas súper detalladas, usan esta que se llama PolyJet, para hacer prototipos sobre todo visuales, de alto detalle. No, aparte, bueno, es para prototipos, pero las posibilidades son infinitas. No. O sea, se te pierde una tuerca que no tienes, pues la puedes hacer tú, o sea... Imprímete otra, güey. O sea, bueno, estoy hablando de una tuerca, pero en un momento dado, por ejemplo, una carcasa de esto, que se te rompe y no la encuentras la pura carcasa, pues tú la puedes construir. O sea, esa tecnología del Metal Jet ya no es para prototipar. Por ejemplo, en estas de las de 3D que eran de polímero, ¿verdad? Son para hacer prototipos, para tenerlo en físico y ver cómo están, ¿no? Estas de Metal Jet ya no es para prototipar, ya es para ¿sabes cuándo vi yo ese tipo de impresiones? Cuando hicieron la cirugía de Itzel, saca las radiografías. A ver, la gente que a lo mejor no sabe, pero le hicieron una cirugía de columna vertebral, sacaron unas impresiones, unas radiografías, y con eso imprimen en 3D la forma de la columna. Y en el tamaño, entonces ya pueden decir, muy bien, es de aquí a aquí vamos a cortar, de aquí a aquí vamos a romper, y de aquí a aquí vamos a empezar a poner los tornillos. Ya practican ya lo tienes previsualizado. No es necesario que la abras a la mitad, güey, y digas, bueno, a ver cómo va a estar aquí el pedo. O sea, y no es la columna de un señor que se murió, que tiene un cadáver ahí que dicen, pues, ¿quién será la de mi cobra? Exactamente, güey, ya lo tienes impreso y lo tienes previsualizado, decir, muy bien, voy a empezar a cortar desde aquí, tornillos van a ir aquí, entonces necesito 14, más necesito las 2 barras de tal, y lo voy a mover. 2 taquetes, una pija, y ahí lo vas poniendo, 2 litros de cemento, y ahí ahora, todas las impresiones en 3D que se han hecho, o hasta ahorita las tecnologías que vamos, es que solo son, por ejemplo, de polímeros, solo son a una tinta. Ajá. Que ya después de un procesado, después de un procesado, pues ya se le puede pintar o se le puede poner detalles. O sea que hay una impresión que se llama Binder Jetting o BJ. Binder Jetting. BJ. Entonces dice que en esta pueden irlo poniendo en capas, pero aparte va soltando o depositando pequeñas gotas de aglutinante y tintas en lugares específicos. Entonces aparte ya puedes tener una impresión de diferentes colores. Ya te queda empellotada tu pieza. Ajá. Y la última que me faltaba es la fusión de capa en polvo, en donde esta funde el material a utilizar, generalmente es polvo metálico. Ajá. Y son dosificadas también en una cama plana, como el otro, pero el otro era de nylon y de polímero. Ajá. Y se van fundiendo mediante un láser, entonces lo van fundiendo en capas. Esto es la que te digo que hace HP. Ajá. Pero ya las piezas son funcionales, ya se imprimen piezas para el coche. ¿Cuántas quieres? No, pues 250, porque son 250 coches. 250 piezas para el motor, ahí está. Impresas ya en 3D. Ya no está prototipando. Toda la producción. Ahora, por ejemplo, de precios.
de la más barata a la más cara, voy a ir diciendo primero los tamaños de impresión. Qué bueno que va a ser, pues primero iba a comprar una. Date 2 Ajá. minutos. 2 minutos. De la más barata, que es la FFF, que fue de las primeras que hablamos. Fucking fea. Que no, la F son las de extrusión de materiales y la extrusión de materiales FDM y FDF. Ajá. Esas dos pueden imprimir, bueno, la FFF 28 por 28 por 28 centímetros, no más. Ok. La FDM 90 por 60 por 90. Se parece- La precisión de dimensiones es de 0.5 milímetros más o menos. O sea, el error es de más o menos 0.5 milímetros. La de FDM es 0.1 milímetros. Y los detalles mínimos son de 1 milímetro. Pues estamos hablando de que tardan 12 horas en hacer una cosa de este tamaño. Sí, o sea. Ahora, Ahorita todavía. la de Polyjet, la que hablamos de Polyjet, es de 49 por 39 por 20 centímetros. La precisión también es de más o menos 0.1 milímetros. Y los detalles mínimos siguen siendo de 1 milímetro. Y luego está la de SLA. Bueno, pero ¿cuánto cuesta? Ahorita te digo. SLA, que es la Me de urge fundición. comprar una. La SLA, que les digo que sería de fundición de materiales en tina. Ajá. Esa es la que sigue en el precio, la que sigue de precio. 60 por 70 por 50. Precisión de más o menos 0.08 milímetros. ¡Mierda! Está cabrón. Y detalles mínimos de medio milímetro. Ok. Después la SLS, que tiene una dimensión Que de... para algunas piezas sí es medio milímetro, es un rollo. Sí. Pero- Después están las de fundiciones de capa en polvo, las de nylon, todas las que dijimos. 50 por 50 por 50 dimensiones. Está medio metro. 0.1 milímetros de precisión y 0.7 milímetros de detalle. Ajá. Después está la MJF, que es la de MJF, las de todavía es Polyjet, ya las de Polyjet, que es 37 por 37 por 25, 0.3 milímetros de precisión y 1 milímetro de detalles. Entonces yo creo que la mejor es la que te dije, la de la óptica. La de fundición, bueno, ¿qué? La dentina, Ujú. Que es con láseres. que es con láser, fotopolimerización, porque es la que tiene el mejor detalle. Y más o menos todo. Yo sabía, por ejemplo, que las que HP, Hewlett Packard estaba vendiendo, bueno, HP, ¿no se llama Hewlett Packard? ¿Verdad? Yo estoy... HP estaba vendiendo su impresora, la Metal Jet, estaba en $300,000, Ujú. más o menos. No, y aparte, Yo espera. iba a comprar dos, pero me esperé. ¿Para qué? Por ahí va. Navidad. La voy a tener ahí un cagado de risa 2 meses. Y espérate, porque a partir de este tipo de tecnología, por llamarlo así, se hizo también una inspiración, es que no traigo el dato completo y lo vi hace un chorro, me acabo de acordar ahorita, de hacer casas. No, de hecho ya Ya casas. existe, Sí, ya sí, que o era sea, lo que sí, era. es lo mismo, o sea, va haciendo por capas tu casa con cemento, ¿verdad? Con cemento o con pues no son polímeros, es Una una mezcla. de plástico, güey. Es una mezcla. El problema con esas Sí, es un que Lego ahí. no tienen unos cimientos fuertes. Caloncito. Lo que hacen con ese tipo de impresiones es generar casas tipo como iglús. Prefabricadas, ajá. Casas prefabricadas, pero tipo como si fueran iglús. No pueden ser de más de un piso porque no tienen cimientos fuertes. O sea, no tienen estructura que soporte. Ajá, La estructura no soporta hay más una peso. estructura que soporte y pues estarle metiendo por ejemplo, las vigas o todo. O sea, la caseta de venta es un fraccionamiento ahí, la puedes imprimir. Ujú. Y se supone que imprimen también casas ecológicas, porque hay una manera de imprimir casas ecológicas. Otra cosa, por ejemplo, el futuro de la impresión es el papel reutilizable e impresiones sin tinta. Es con carne, se imprime. ¿Impresiones qué? Calorífica. Impresiones sin tinta. Pues ya hay impresiones sin tinta, la del papel, Calorífico. la del papel térmico. Entonces, tú por ejemplo tienes tu libreta, ya existen por ejemplo algunas libretas en donde tú puedes escribir, llegas, la lavas y la puedes volver a ¿Y usar. con qué? Y hay otras que, Se pasa la información directamente a PDF. ajá, la pasas a Bueno, sí los he visto. la guardas en la nube, se me olvidó decir eso, y ya le borras y lo que sigue. Ujú. Y hay algunas impresiones Oye, que, por ejemplo, echan sketch. Que- Empieza a dibujar. Muchísimo. que habla, por ejemplo, hay unas que se imprimen en papel reciclable y se imprimen a través de la luz ultravioleta. Entonces, esta impresión es a través de luz ultravioleta
y a temperaturas de 120 grados, o sea, Ah, mediodía aquí en la tarde, Sí, San Luis Potosí. También se borra la impresión y se pueden utilizar hasta más de 80 veces. Entonces, muy a ecológico. mí se me hace muy padre esa tecnología porque si a ti te gusta leer un libro físico, vas, imprimes te imprimen tu libro, no sé cómo le hagan un papiro enorme, no sé. Un pergamino, Terminas de leerlo, un Pilden ahí. lo metes a que lo borren y vuelves a Ya puedes hacer Y tu puedes libro imprimir. disponible para imprimir otra cosa. ajá. No usen piel de nylon. Los nylon son animalitos que están en peligro de extinción. ¿Qué decían? Usen ropa de piel de foca. Ahora, hay otras impresoras sin tinta que usan láser y lo que van haciendo es quemando el papel. Obviamente en este no se puede usar reciclable, pero van quemando el papel con una precisión súper milimétrica. Entonces en vez de usar tinta, van quemando el papel para que se vea ahí cómo se... Pues sí, del texto que vas a usar. Había una en biblioteca muy famosa en España, Alejandría, ¿no? Te quemó, por cierto. que empezó a meter como la idea de imprimir libros. Yo quiero, o sea, de no tener en stock 20,000 libros de lo que sea, sino tú llegabas y le decías, quiero este libro. Sí vi un reportajillo, un video de eso. Entonces tú llegabas y como en 3 horas o en 1 hora, Te daban tu libro te ya. daban tu libro acabado. Porque tenía como los PDFs, pero autorizados por el autor y pagaban regalías, todo el rollo así. Estaba padre eso. Entonces también es una como buena opción. Como si no existieran las tabletas. Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, a las 6 personas que nos están viendo en este momento, muchas gracias. Anuncios, que ya pasó el día de... Pero anuncios, ¿no? ¿Sabemos? No, todo bien. Bueno, No. Bueno, Iván no quiere dar ningún tipo de anuncio, yo tampoco, Noé tampoco. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, gracias por sus comentarios, gracias por los albures que mandaron también. No lo voy a decir, Lobo, pero... Leanlo ustedes ahí en los comentarios, Sí. ilústrense, Y lean, los maestros. en general, lean. Aunque sea 2 libros al año. Lean. Los cómics valen también, no importa, pero lean. Manga, lo que sea, lean, pero lean. Ahora sí, gracias mi estimado Iván Martínez. Muchas gracias, Pepe Nogue. Muchas gracias, Javier Ortega. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que estuvieron comentando. Recuerden que estamos en YouTube y también estamos en el Spotify. Y ya. Y véanlos allá porque si no voy a tumbar los canales a la chingada. Denle like, denle compartir. No, es que sí, hay gente que nos ve. Hay videos con 0 vistas, no sean culebras. Vean los videos. Es muy chinga. El productor ya quiere renunciar. Créanme, ya quiere renunciar. 2 semanas tuvo que llevárselo Javier para Me tuve que llevar de viaje. Caminar como charro, pero bueno. Darle una consentida. Una buena consentida de comer hamburguesas, una diaria. La mejor semana de su vida, créanme. Gracias, muchas gracias, nos estamos viendo. Y recuerden que si ven a Iván en la calle, No lo atropelle. porque él solo se cae. Gracias y hasta la próxima.